todos nos agradan las series de televisión o los programas, y ustedes saben que detrás de cada escena hay alguien que está cuidando de que todos esos trucos, de que todas esas cosas salgan tal como se programó, así como en este momento. Que no se salgan del guión, que no se salgan del guión. Y ustedes saben que personalmente me gusta ver películas cortas. Ustedes, si quieren, pueden preguntarle a Néstor cómo veo películas yo. Veo el principio, el medio y el final. No soporto estar una hora, hora y media viendo una película. Y oh sorpresa que muchas veces Néstor me dice, ¿podemos ver esta película? Y dice, ya la vi. Y me pregunta cuál era el motivo. O sea, claro, ¿cómo puede ser que ya la haya visto si todavía no salió en el cine? Y claro, el motivo lo sé porque pasé por toda la película rápido. Esto es porque durante muchos años con mi esposa habíamos hecho videos, filmaciones, y aprendí a hacer todo ese proyecto, todo ese proceso de cómo son las películas. Pero hay uno en especial que me gusta ver, y ahí sí me detengo, porque aparte que son cortos, y es una serie que dice Mayday, Mayday. Creo que saben qué quiere decir eso. Eso viene del francés. Lo voy a buscar porque viene de una palabra francesa, o de una frase. Yo lo tenía acá. Dice Venez m'aider. Quiere decir ven a ayudarme. ¿Y ustedes saben quién lo dice a eso? Los pilotos. Cuando están en un aprieto, los pilotos de los aviones empiezan Mayday, Mayday. Pero antes de poder mandar esa señal de emergencia, que necesitan ayuda, lo primero que ellos hacen es darle instrucciones a su ayudante, a su copiloto, al que está atrás de ellos, que busquen y vean el manual de instrucciones. ¿Saben por qué? Porque es más importante el fabricante del avión que la experiencia que tiene el piloto. Y si nosotros vemos lo que hemos estado, repasamos lo que hemos estado... Volvió la luz, sí. Si nosotros vemos lo que en cada uno de los mensajes que hemos ido escuchando a través de este tiempo, encontramos que hay un texto en el capítulo 1, en el versículo 8, en donde es el que tiene mucha actualidad en todo esto. Vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos que este texto está presente. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, el versículo 8, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay tres palabras que pueden desarmar cualquier situación que pueda presentarse en nuestra vida. Pero recibiréis poder. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto está implícito, aunque no se
menciona y marca la diferencia a través de todo el libro de Hechos. Vemos un poquito de repaso del capítulo 1 al capítulo 8. Todo sucede en Jerusalén con Pedro, cuando él habla a los judíos. Del capítulo 8 al capítulo 12, las cosas suceden en Judea y en Samaria con Felipe cuando él va a los samaritanos. Y del capítulo 13 al 28 vemos que es hasta lo último de la tierra, que era en ese momento, cuando el apóstol Pablo habla a los gentiles. Y vemos, conforme vamos pasando las páginas del libro de Hechos, que el poder del Espíritu Santo era verdaderamente real. ¿Por qué era verdaderamente real? Porque el Evangelio que se estaba predicando, el Evangelio que se estaba exponiendo, era un Evangelio puro y sin aditivos, como escuchamos los domingos anteriores. Era un Evangelio sin agua, un Evangelio sin diluir. Entonces vemos que era un Evangelio con poder y con autoridad. Un Evangelio que confrontaba con el pecado y llevaba luz a quienes lo escuchaban. Y este Evangelio tenía un efecto tremendo, tan grande que los resultados no se hicieron esperar. ¿Por qué? Lo que leemos es que el número de los discípulos crecía. Leemos juntos Hechos capítulo 6. Versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias porque disfrutamos de salud, disfrutamos de tu cuidado. Y Señor, gracias por la libertad que podemos disfrutar en nuestro país, de poder abrir las puertas de este templo, de poder juntarnos, de poder cantar alabanzas a tu nombre, de poder abrir tu palabra para que tú nos enseñes. Oh nuestro Dios, en esta hora, además de todo esto que tú nos has dado, queremos pedirte e implorarte que tú hables a nuestro corazón para que podamos obedecerte y así llevar gloria y honra a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Los resultados eran grandes, la palabra era poderosa y el número de los discípulos crecía. Pero había también una preocupación en un enemigo que estaba activo. Seguro que él no podía descansar porque estaba viendo cómo prosperaba la palabra de Dios. Y él, en un principio, ataca desde afuera. Y eso lo vemos en el capítulo 4, en los primeros versículos de Hechos.
Pedro y Juan hablando al pueblo. Después vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Había persecución. Satanás estaba empecinado en que la palabra de Dios no corriera. Pero también obró de otra manera y fue a través, atacó desde adentro. Y lo vemos en el capítulo 5 cuando con Ananías y Zafira atacó desde adentro con la corrupción. Pero cuando empezamos a leer el capítulo 6, vemos que había fracasado nuevamente. Crecía el número de los discípulos. Tenían preocupación él. Entonces ataca nuevamente. ¿Y de qué forma? Ataca con la murmuración. Él sabía que no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra que estaba siendo expuesta en aquellos días en la ciudad de Jerusalén estaba traspasando los corazones de las personas y las personas entendían cuál era su condición frente a lo que estaban enseñando los apóstoles. Y atacó de una forma más astuta. Atacó con una distracción. Intentó preocupar a los apóstoles con una administración social. Aunque era necesaria, no era su llamado y ellos descuidarían lo que verdaderamente era esencial, la responsabilidad dada por Dios a los apóstoles, que era de orar y de predicar la palabra. ¿Cuál sería la consecuencia de esta distracción? La iglesia quedaría expuesta sin ninguna defensa contra las falsas doctrinas. ¿Qué pasaba? Había murmuración de parte de los griegos contra los hebreos, de que las viudas no eran atendidas en la distribución diaria. La nación judía durante años tenían una costumbre que habían establecido a funcionarios que se encargaban de buscar, de hacer colectas, de buscar alimentos, de buscar dinero o especias, y cada día repartían a los necesitados, en especial a las viudas y a los pobres en aquel lugar. Pero es muy posible que la iglesia cristiana de aquel momento, la primera iglesia, también había continuado con esta costumbre. Pero había rivalidad entre los judíos que hablaban hebreo y aquellos que tal vez habían olvidado su idioma porque estaban en otras provincias, o aquellos que eran griegos y habían venido a escuchar y se habían quedado porque había sido conmovido su corazón por la palabra de Dios. Y al momento de distribuir, las viudas no recibían lo que decían. Y esto comenzó a generar murmuración. Estaba Satanás intentando distraer la atención de los apóstoles para que no predicaran la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Ellos priorizaron el ministerio de la palabra. Cuando los discípulos se enteran de este asunto y que traía descontento, ellos se dan cuenta que también podía poner en peligro el gozo de la redención. Y es cuando convocan a la multitud. Versículos 2 y 3. Convocaron entonces los 12 a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Busquen, pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles no estaban minimizando la tarea de servir por sobre la enseñanza. No eran insensibles, estaban preocupados por el bienestar de los vulnerables. Tampoco elevaban su ministerio espiritual por sobre el práctico. Ellos, al dar prioridad a las Escrituras y a la oración, escogen mantenerse enfocados en el bienestar espiritual de la Iglesia mientras afirman las necesidades físicas de los pobres. Y así ponen en marcha una solución estructural permanente. Los apóstoles reconocen una verdad fundamental. Una iglesia cuyos ministros están encadenados a la tiranía de lo urgente, que son los problemas tangibles. Es una iglesia que remueve su corazón para fortalecer su brazo. Es decir, un suicidio en cámara lenta. Dicho de otra manera, una iglesia sin diáconos puede carecer de salud, pero una iglesia sin predicación bíblica no puede existir. Priorizaron la enseñanza de la palabra. En segundo lugar, se involucró a la congregación. Ellos podemos observar y vemos que ellos no eligen a dedo o unilateralmente, sino que involucran a toda la congregación. Y era una decisión posiblemente muy importante. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a las 3.000 personas o 4.000 personas que habían en esos momentos. Ellos no conocían a la iglesia. Eran 12, no los conocían a todos. Y era muy importante de que estas personas que iban a ser elegidas sean conocidas por la multitud, que sea conocida por la iglesia. Y en segundo lugar, la congregación iba a estar involucrada en el resultado de la decisión de estos hombres, porque estos hombres que eran elegidos no solo tendrían un efecto sobre las viudas desatendidas, sino que también influenciarían en toda la congregación. Y aquí vemos que la responsabilidad de estos 7 hombres que iban a ser elegidas era muy grande. Pero además de hacer esto, compartirlo con la congregación, se ordenó el carácter. Dieron las bases para que estos hombres estos hombres debían ser elegidos. Y esta situación que nosotros vemos en el capítulo 6 sienta el precedente y la característica de quienes desarrollarían o ejercerían esto que comienza como un nuevo oficio. De buen testimonio, lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 11, que yo no leí, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí se está refiriendo a las mujeres de aquellos que iban a ser elegidos, de aquellos que serán elegidos para desarrollar esta actividad del diaconado. Ordenaron el carácter de estas personas. Tenían que ser de buen testimonio, deben ser respetables,
conocidos tanto por su conducta como por su carácter. Pablo hace mención de esta virtud, en donde se exige que los diáconos sean dignos de respeto y sean honorables. También había otra característica, llenos del Espíritu Santo. Como cristianos, el Espíritu Santo habitaba en ellos, pero debían ser conocidos por someterse al liderazgo del Espíritu en sus vidas. Estos son creyentes que no se consideran exitosos espiritualmente. Al contrario, reconocían sus debilidades y deciden apoyarse día a día en el omnipotente Espíritu de Dios. Tenían que ser llenos de sabiduría. Y el estar llenos del Espíritu es estar llenos cada vez más de sabiduría. Él, Dios, es después de todo el Espíritu de sabiduría y que promete generosamente este don a todos los creyentes que se lo pidan. Dice en Santiago, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Esta sabiduría no es una especie de virtud fantasiosa. Los principales siervos de la Iglesia deben ser conocidos por ejercer una sabiduría práctica. Y si vamos al Antiguo Testamento, allí cuando tenían que comenzar a preparar el tabernáculo, cuando salía el pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio instrucciones a Moisés de que buscara a aquellos que tenían conocimiento sobre el trabajar con el oro, con la plata, con el hierro, con el bronce. También tenían que saber engarzar las piedras preciosas. Tenían que ser llenos de sabiduría. Y llegamos a la conclusión de que la congregación que estaba con los 12 escogió a los mejores para cuidar a los más vulnerables. También se dividió el trabajo. Servir a las mesas no es un trabajo de bajo nivel ni desagradable. Tampoco los apóstoles lo consideraron de esta manera. Muy por el contrario, era algo de mucha importancia. Y bajo la inspiración del Espíritu de Dios, parecía haber creado un nuevo oficio, pero con un propósito específico: servir a las mesas. Y saben, la grandeza de este oficio se ve en el carácter de los individuos para cumplir este trabajo que era requerido. Tenían que estar llenos del Espíritu y de sabiduría. En segundo lugar, esto facilitaba el ministerio de la palabra y de la oración para los apóstoles. Tiene un efecto unificador y fortalecedor sobre toda la congregación. El diácono es importante y la división estratégica del trabajo fue una señal de fortaleza en la iglesia primitiva. De hecho, y esto es algo que me toca a mí también, los pastores que intentan hacerlo todo terminan brindando un mal servicio. Y en la conclusión, ¿cuáles serían la tarea de un diácono? Teniendo en cuenta el problema de fondo que se enfrentaban los 7, los diáconos deben ser aquellos que amortiguan las ondas de choque y no los que hacen que resuene o que se sientan más fuertes. Saben, las personas pendencieras son malos diáconos porque solo agravan los dolores de cabeza de los diáconos que deben aliviar.
Por lo tanto, los diáconos son mucho más que administradores de negocios y reparadores. Son aquellos que tienen radares de conflicto, pero bien afinados. Aman las soluciones más que los dramas, y se levantan para responder de manera creativa y constructiva, para promover la armonía en todo. Podemos hacer un ajustado resumen de la tarea. Solucionadores de problemas, y por eso deben estar llenos de sabiduría. Ellos ven un problema, desean salvaguardar la unidad, piensan de manera creativa y dan solución al problema. El trabajo de los diáconos es un trabajo silencioso, pero tiene un efecto profundo. Podemos verlo en el pasaje que hemos visto. La palabra del Señor crecía y se multiplicaban los discípulos. ¿Y por qué decimos profundo? Porque los sacerdotes que conocían las Escrituras obedecían a la fe. Y el pasaje que hemos leído es un recordatorio de todo esto. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, en el pasaje que hemos leído, en donde le da los requisitos, que no son pocos, pero sí muy importantes. Al finalizar le dice: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. O sea que todo lo que tenemos acá es el manual del fabricante. Es el manual del que todo lo creó. Las normas que encontramos también en ese pasaje de Timoteo nos hacen una advertencia que es innegociable. Los diáconos deben personificar la clase de carácter que se espera de todo cristiano, pero deben ser ejemplares en lo ordinario. Los diáconos son las personas de la iglesia de las que deberías decir: hermano, ¿deseas fomentar la unidad? Hermana, ¿deseas crecer como servidora? Observa a los diáconos. Salmo 100, que lo leímos al principio. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y el texto que tengo para que podamos compartir durante toda la semana se encuentra en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, ustedes y yo, también poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si el Señor me llamara hoy a su presencia? ¿Qué pasaría si el Señor te llamara hoy a su presencia? ¿Cómo llevamos nuestras manos? ¿Llevamos nuestras manos vacías? ¿O llevamos nuestras manos llenas de frutos que honren su nombre, que honren la cruz de su Hijo allí en la cruz del Calvario? Quiere el Señor que seguro que alguna de todas estas cosas que dice el apóstol están faltando en mi vida y en nuestras vidas. Que podamos irla agregando, que podamos irla poniéndolas por práctica, para que teniendo todo esto, no estemos ociosos, no estemos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por lo que tú nos das. Gracias por saber que tú eres poderoso. Pero Señor, ayúdame y ayúdanos a que cada día podamos crecer en gracia, en conocimiento y añadir cada una de estas virtudes que tú menciones en tu palabra, para que no estemos ociosos y para que el día que tú nos llames a tu presencia podamos llevar nuestras manos llenos de frutos y de cosas de gloria y honra a tu nombre, porque tú eres majestuoso sobre todo. En el nombre del Señor Jesús te pedimos esto. Amén.